Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento y te pedimos, Señor, que esta reflexión de las Escrituras cuente con la bendición tuya, Señor, en tu voluntad, en tu reino, con la unción, la guía del Espíritu Santo y que nos lleve a glorificar la palabra, a glorificar a Jesucristo, a glorificar al Padre en nuestras vidas y poder crecer, Señor, no solamente en conocimiento, sino en sabiduría y en amor por tu camino, Señor. Gracias te damos, Padre. Abre nuestros corazones para poder tomar este alimento que tú nos das y poderlo asimilar y podernos nutrir con esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. He titulado a esta mensaje de reflexión Ayunos bíblicos o de personajes bíblicos poco predicados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema del ayuno, vemos que casi siempre, de manera muy recurrente, pues hablamos de los mismos personajes. Empezando por el Señor Jesucristo, el ayuno de 40 días, ¿cierto? El ayuno de Moisés, o los ayunos frecuentes que hacía Pablo, o quizás el ayuno de David, y todos estos personajes santos, memorables, especiales, que ayunaron alguna vez y fueron escuchados por medio de su ayuno. No podemos olvidar el ayuno de Daniel, el ayuno de los profetas. Siempre los creyentes ayunaban. Históricamente decía de que en la iglesia primera, aquella del primer siglo, pues había mucha población de gente pobre y ellos inclusive acostumbraban a ayunar 2 veces por semana, según nos cuenta la tradición. Lo hacían también para que el trabajo, el producido del día, pudieran dárselo a otro hermano necesitado mientras que ellos ayunaban. Entonces practicaban dos cosas simultáneas. Ayudaban a otro con el resultado de su trabajo de ese día y mientras tanto ellos estaban ayunando. Y lo hacían 2 veces en el día. Sin embargo, también los fariseos ayunaban. Recordemos cuando aquel fariseo se presentó allí, según el relato de Jesús, y con su mirada en alto y su pecho erguido, totalmente inflado, decía: Señor, yo doy todos mis diezmos, ayuno 2 veces por semana y hago esto y hago lo otro. Pero vino un publicano, humillado, no se atrevía ni siquiera a mirar y dijo: Señor, no soy digno. Y ni siquiera se atrevía a hablar. Y decía a Dios que más rápido salía el publicano justificado delante de Dios que el fariseo hipócrita. Entonces vemos que los fariseos también ayunaban, pero no era agradable delante de Dios. Y la iglesia primitiva, nos cuenta la tradición, también ayunaban. De hecho, ayunaban también 2 veces en la semana. O sea, parecido en la forma, pero el agrado de Dios y el resultado no es el mismo. En cuanto al tema, también podemos ver que hoy día muchas religiones ayunan. Ayunan los budistas, ayunan. Los musulmanes en el Ramadán ayunan. Ciertas religiones triviales también ayunan. Se hacen ayunos médicos o ciertas terapias. Pero entonces podríamos decir, bueno, ¿es la misma cosa? No, no es lo mismo. ¿Ellos oran y ayunan? Sí. Y aquí los creyentes oran y ayudan también. Pero ni el Dios al cual se acude, ni la intención del corazón es la misma. Entonces, así como el fariseo era reprobado en lo que hacía, así hay muchas cosas que son reprobadas delante de Dios, porque no se hacen correctamente. Pero hoy quiero hablar de unos ayunos, de unas personas que ayunaron en la Biblia y que poco, por lo menos yo, en mi caso, nunca he escuchado prédica
por lo menos de dos de ellos. Una prédica centrada en ellos, no. Quizás se mencione el pasaje, destacando otro aspecto, pero no destacándolos a ellos. ¿Por qué? Porque no eran personajes, por decirlo así, destacables. Pero hoy quiero destacarlos. Hoy quiero mostrar algo allí para que nos deje una lección. Y quiero mencionar el primer ayuno, que quizás queda como oculto entre las páginas de la Biblia y queda a la sombra de un personaje que realmente es mucho más brillante, que es Daniel. El profeta Daniel, el profeta amado, es un personaje brillante, luminoso a nuestros ojos. Su historia es maravillosa, ese joven cautivo que Dios lo levanta para testimonio en Babilonia. Listo, y todas esas grandes revelaciones, visiones, interpretación, tremendo, cierto que sí. Pero hay un personaje secundario aquí en la historia, y es un rey llamado Darío. Entonces, vemos a este personaje secundario en la historia, un rey Darío, y habían unos personajes allí llenos de envidia por cuanto Dios había colocado gracia y Daniel era el segundo después del rey Darío. Pero habían otros gobernadores, personas de otra religión, personas de otra creencia, personas que se llenaron de envidia y se confabularon y le dijeron a Darío, Darío, haz un edicto y que en 30 días nadie más pueda orar a ningún otro Dios sino a ti. Le inflaron el ego a este hombre. Estos reyes se creían dioses y él inmediatamente lo firmó sin pensar más. Pero era algo para que encontrar la caída a Daniel, para que Daniel cayera. Y efectivamente pudieron ver cómo Daniel no iba a obedecer ese mandamiento real, porque él obedecía a una ley superior que era a Dios. Y abriendo la ventana, él oraba como siempre lo hacía, lo acusaron y entonces Darío tarde se dio cuenta de la trama, porque Darío apreciaba, quería mucho a Daniel. Y dice así en Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y se fue muy apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vemos aquí el ayuno de Darío. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en una prédica del ayuno de Darío, del rey Darío? Pues hoy permítame decirle que quizás esta sea la primera vez que se le destaca a usted delante de sus oídos, de sus ojos, una situación de un personaje que no es el principal en la historia, pero que es un hecho memorable. Este rey, apreciando a Daniel, él mismo había dado la orden, engañado sí, pero le tocó seguir adelante con su ley y él mismo dio la orden de castigar a Daniel, de mandarlo al foso de los leones. Lo hizo muy a su desagrado, pero le tocó hacerlo. Consecuencia de su propio orgullo, consecuencia de su propia imprudencia. Pero ¿qué hizo el rey? Se fue a su palacio. Primero, se acostó ayuno, o sea, ayunó ese día. El rey Darío, el mismo que le hizo daño, pero en este caso no tenía la intención de hacerle daño, pero se le fue el hambre, ayunó. Es el ayuno del rey Darío. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Los instrumentos de música es el entretenimiento. Cuando ayuna Darío,
aleja los instrumentos de música. Y si lo tradujéramos hoy al tiempo presente, sería: apago el internet, apago el Facebook, apago las redes sociales, apago el televisor, apago la música. Todo lo que sea entretenimiento no lo quiero. Estoy ayunando. Y como si fuera poco, dice, y se le fue el sueño. O sea que este hombre no solamente hizo un ayuno de alimento, sino que se privó de todos los entretenimientos. Y adicionalmente hizo vigilia. Ayuno, privación y vigilia. Y se levanta muy de mañana y se va apresuradamente al foso de los leones. Con voz triste. Ahí se le ve su corazón. Su corazón no estaba con ese mal que le tocó hacer. Pero no se limitó solamente a estar triste. Esa tristeza lo llevó a ayunar, a privarse, a tener privaciones y a hacer hasta vigilia. Y a veces no entendemos que detrás de bambalinas, en esta escena maravillosa en la cual Daniel es librado de los leones, Darío tuvo que ver en esto. Darío tuvo que ver en esto. Dios oyó el ayuno de este hombre que no sabía quizás ni siquiera orar. De un Dios ajeno, porque él dijo, el Dios tuyo. Pero Darío tenía algo, tenía una nobleza, un amor por Daniel, un afecto, un cariño. Y lo llevó a ayunar, a privarse de cosas, del entretenimiento y a tener vigilia. Pero Dios también lo oyó. Claro, podríamos decir de que Dios miró fue a Daniel, que no se interesó, no tuvo, como que lo que hizo Darío no tenía nada que ver, pero nos equivocamos. Si pensáramos así, nos equivocaríamos. Si dijéramos que Dios solamente miró a Daniel y lo de Darío lo hiciera o no lo hiciera no tenía nada que ver, nos equivocamos. Tuvo que ver y mucho. Miremos un caso aparte a esto para mostrarles cómo dos personas allí tienen que ver. Cuando Dios iba a castigar a Sodoma y a Gomorra, Dios buscó a Abraham, su amigo, y Abraham intercedió y clamó. Dios miró la intercesión de Abraham. Es cierto, el personaje principal es Abraham. Pero cuando estuvo allá, fue salvado Lot. Y aunque Lot no es un ejemplo tan grande de virtud como Abraham, decía que Lot se sentía mal todos los días de ver lo que pasaba a su alrededor. Era una tristeza de ver tanta podredumbre, tanta mundanalidad, tanta perversidad a su alrededor. Y él se afligía. Dios sabía eso. Y Dios se agradó también de esto y salvó a Lot. Entonces, no podemos decir que solamente fue en este caso, la intercesión de Abraham y nada que tuvo que ver Lot. No, tuvo que ser Abraham, pero Lot también tuvo que ver. Es un acuerdo de situaciones, son cosas que están ligadas. Y aquí es un caso que no lo hemos notado muchas veces, que los predicadores a veces lo hemos pasado por alto, ¿cierto? Solamente destacamos al personaje principal, Daniel, y fue salvado por su piedad. Pero ¿dónde queda Darío? Darío ayunó, Darío se privó de entretenimiento y Darío hizo vigilia en su tristeza. ¿Sabía orar? No, no sabía orar. ¿Sabía clamar a Dios? No. ¿Le había sido revelado el nombre de Dios? No, no le había sido revelado el nombre de Dios. ¿Pertenecía al pueblo judío? No, no pertenecía al pueblo judío. Pero Dios mira el corazón. Y Dios mira esto. Y por eso es que muchas personas han sido escuchadas por Dios. Y no conocen el nombre. No son a veces ni siquiera creyentes. A veces son hasta inconversos. Pero ¿por qué Dios los oye? Porque se humillan delante de Dios. Porque claman. Porque hasta ayunan.
hacen las cosas como las deben hacer y Dios los oye. Voy a mencionarles otro caso, otro personaje. Vamos para el libro de Primera de Reyes y ahí encontramos un personaje principal. ¿Cuál es el personaje principal? Piadoso y ejemplar. Elías Tisbita. Es el profeta piadoso de Dios en un tiempo de decadencia del pueblo de Israel. Con un rey pagano, un rey colocado allí con un corazón torcido, un corazón malo que se llamaba Acab. Y Acab con su esposa Jezabel, que era perversa. Los dos eran malos. Pero alguna vez usted ha escuchado una prédica donde se le destaque un momento especial a un ayuno de Acab. Pues permítame, hoy se la comento. Dice Primera de Reyes, capítulo 21, desde el 25, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿a qué palabras se está refiriendo? A todo el juicio. Los versos anteriores está hablando Elías acerca del juicio que Dios trae sobre la casa de Acab y sobre Jezabel. Y dice que cuando Acab oyó estas palabras de juicio, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traerá el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Más adelante vemos que Acab sintió un alivio por esto. Él dijo: por lo menos no me va a pasar a mí. Bueno, aquí vemos cómo Dios le responde a un hombre, a un rey que es prototipo de un tipo desviado, de una persona injusta, sanguinaria, endurecida, que está en maridaje, está casado con una esposa que es corrompida. Los dos son malos, se vendieron a hacer lo malo. Pero cuando se dio cuenta del juicio, oyó las palabras, rasga sus vestidos. Esos vestidos que son de la realeza, eso que significa tanto valor, esa cubierta de dignidad, al rasgarla, ¿cómo queda? Humillado. Puso cilicio sobre su carne y otra vez ayunó. Este hombre ayunó. Durmió en cilicio y anduvo humillado. Dios lo miró. Uno diría, pero ¿cómo Dios va a mirar a un hombre de estos? Es inaudito, pero sí, Dios mira. Cuando alguien se humilla delante de él, Dios lo mira. Y yo lo que quiero es que hoy usted vaya atando toda esta información, todas estas historias, para que usted se pregunte: ¿será que Dios me puede oír? ¿Será que Dios puede escuchar mi ayuno, mi oración? Si yo no soy tan santo, ¿qué requisitos debo tener para ser oído? Pues ya hemos visto un requisito esencial: humíllese delante de Dios. Y también dése cuenta de que así Dios vea que alguien es malo como Acab, pero si se humilla, Dios lo mira. Porque al altivo lo mira de lejos, pero los humildes hallan gracia. Tristemente, Acab no se salva. No nos habla la Biblia de una salvación de su alma, pero sí por lo menos salva su pellejo en ese momento. Salva su situación económica y su salud para el lapso de su vida, lo que le haya de durar hasta que muera. Y algunos pueden estar contentos con eso. Ahora, la invitación es a no limitarse a eso, porque es que muchos pueden
ayunar, orar, clamar a Dios y encontrar una respuesta temporal, pero solamente miran lo temporal. Óigame bien, hay lo temporal y hay lo eterno. Y de Acab obtuvo algo temporal. Hay unos que están enfermos, han orado, inconversos, han sido malos y todo, oran y dicen, Dios me sanó de este cáncer, Dios me sanó de esta enfermedad, Dios me sanó de la cárcel, Dios me sacó, Dios me libró, Dios evitó que quebrara, Dios me dio este dinero, Dios me concedió esta empresa, Dios me concedió esta esposa. Sí, cosas temporales. Pero es que hay fe para milagros y hay fe para salvación. Ojalá usted tenga fe para milagros, para el obrar de Dios, pero también tenga fe para salvación, que es más importante. Ojalá tenga las ambas, pero de ambas, la más importante es que usted se salve eternamente. Porque los tesoros celestiales son los mejores. Por último, voy a mencionarle otro caso. Este caso sí ha sido más hablado por los predicadores. Sí lo hemos hablado más. Y es el ayuno de Nínive. Nínive era poblada por gente impía, pero aquí se arrepintieron. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, que no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Iba a venir un juicio, iba a ser destruida la ciudad. Estas personas entraron en un ayuno total, ni alimento, ni bebida, ni agua, nada, un ayuno total. Y fueron oídos. Hasta los animales los pusieron a ayunar. Hay algunos que hasta los animales son más importantes para ellos, pero ellos aquí fue por igual. Si tengo un perro en la casa, yo ayuno, el perro también ayuna. Algo así fue lo que hicieron ellos. Si tengo gato, ayuno yo y ayuna el gatico. Ni agua, ni comida, ni nada. Estamos en ayuno. Y esto hicieron delante de Dios para afligirse. Y Dios miró esto. Hasta los animales, Dios miró el clamor de los animales. Porque es que Dios también siente el clamor de los animales. Y se arrepintió del daño que les iba a hacer. Es decir, se volvió. Arrepentirse quiere decir dejar de hacer algo. Y es decir, Dios dijo que iba a castigarlos y decidió no castigarlos. Ahora bien, ¿cuál es el principio de todo esto? ¿Cómo ser oído en un ayuno? Si estos que eran impíos, si estos que eran personas que no les había sido revelado el santo nombre fueron escuchados. Quiero decirle, inclusive para que crezca su fe, para que crea que Dios le puede oír, ¿cómo será que Dios escucha? Escuchó a un tipo tan perverso, un hombre tan perverso como Acab, a un hombre incrédulo o que no estaba en el pueblo de Dios como Darío, a gente desviada como la de Nínive. ¿Qué más? O sea, ¿qué más bajo puede haber alguien o qué ser más bajo puede haber que Dios lo pueda oír en algo que pide? Pues le voy a mostrar un ser más bajo todavía que ellos. Usted me dirá, pero es que puede haber algo más bajo y que Dios lo haya oído. Sí. Tengo unos ejemplos, pero le voy a mencionar el más bajo de todos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso.
Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Entiéndame, Jesús les dio permiso. Jesús oyó el ruego de los demonios. Los escuchó. Son demonios. No se iban a salvar. No era fe para salvación. Pero les concedió, les permitió algo. Es una permisión. Y de esto también yo quiero hacer que usted tenga una reflexión. No se conforme con pedirle a Dios cosas que le sean permitidas. Evite decirle, Señor, permíteme, Señor, permíteme. Saque de su lenguaje de oración el permíteme. Señor, permítenos, Señor, permíteme. Porque Dios permite muchas cosas buenas y malas en esta tierra. Y eso es peligroso. Andar en el permiso de Dios realmente es peligroso. Pida andar en la voluntad perfecta de Dios. Pida andar en el propósito de Dios. Pida andar en aquello que Dios aprueba, en la aprobación de Dios. Pero no ore diciendo, Señor, permíteme. Porque realmente Dios hasta a los demonios le permite cosas. Entonces, es muy peligroso orar de esa manera. Más bien dígale, Señor, que sea tu voluntad. Pero lo quiero mencionar este pasaje para decirle de que aún Dios oyó y permitió, escuchando el ruego de unos demonios que se humillaron delante de él. En ese momento. No se arrepintieron, y así hay personas que no se arrepienten verdaderamente, sino por un momentico. Están en un problema, en una enfermedad, ya se van a morir y se pegan una humillada y un llanto y un clamor, y Dios los oye. Luego se sanan y se alejan de Dios. Y chao, ya comí, adiós. Adiós, Dios. Y así hay muchas personas. Son como esos demonios. Ruegan, se les permite algo, se les permite vivir un poco más, se les permite tener este bien, esta vivienda, este viaje que tanto querían. Dios se los permite y listo. Pero están sus corazones alejados de Dios y siguen en su maldad. Esos demonios obviamente siguieron siendo malos. Pero, ¿por qué lo destaco? Lo destaco para que usted se anime a orar a Dios. A saber que si esos demonios rogaron, usted ruegue. Porque si Dios escuchó a demonios, ¿cómo no lo va a escuchar a usted? Si Dios lo escuchó a Acab también. A Darío, a Nínive. Humíllese. Haga lo que hizo Darío. Humíllese. Aleje, prívese de los entretenimientos, vigile, entristezca su corazón. Dios le va a escuchar. Así que le invito a que convoque o proclame para su propia vida oración y ayuno y busque la voluntad de Dios. Pero también le invito a que vaya más allá de lo que fueron estos personajes, para que usted no sea un personaje secundario o terciario o un extra en la película, sino que sea el personaje principal, un hijo de Dios redimido, y para lo cual usted entregue su vida a Cristo y haga la voluntad de Dios. Así dará pasos muy adelante de estos personajes y estas situaciones. Estará muy por encima de los demonios, obviamente, y de Acab y todo esto. Y encontrará respuestas, pero encontrará mucho más favor y de Dios. Porque ya usted no estará en esa categoría. Anímese a ayunar, anímese a orar. Dios le bendiga. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido contigo.
presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres Señor, mi gozo y alegría. Tú estás Señor conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más